Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Nuestra penúltima clase del curso. Afortunadamente, estamos por terminar el contenido del curso. Y afortunadamente, estamos cubriendo con las expectativas que nos planteamos el primer día de clases, ¿no? Llegar hasta un tema específico. Afortunadamente, pues, no tuvimos, creo que, ninguna interrupción durante nuestras clases. Por eso pudimos avanzar bastante, pues, muy bien con nuestra planificación. Casi que estábamos cubriendo la totalidad del contenido. Hoy 29 de abril, entonces, que se nos escapa abril, la próxima vez que nos veamos ya es el siguiente mes, trabajaremos con el tema de leyes de Kepler y el movimiento de planetas y satélites. Recordarán que el último día de clases estábamos hablando sobre la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal intentaba explicar cómo los objetos celestes, los planetas, las estrellas y todo lo que se podía observar en el cielo tenía relación entre sí más allá de la atmósfera de nuestro planeta. Y afirmábamos que Newton se basó en las leyes de Kepler para poder plantear sus ecuaciones. Primero definiendo pues sus tres famosas leyes de Newton, ¿no? La de inercia, fuerza y acción y reacción, desarrollando el cálculo integral, desarrollando toda una teoría de matemática nueva para poder explicar esas ideas. Entonces, hoy que es 29 de abril del 2022, trabajaremos entonces con las leyes de Kepler. El último día de clases les mencionaba que Kepler fue un estudiante de otro famoso observador del cielo, de Tycho Brahe, quien había observado los movimientos del planeta Marte durante mucho tiempo. Ya se sabía que era un planeta, ¿no? Ya se podía observar con un telescopio. Cuando Kepler heredó esas notas, pues ya pudo plantear sus ideas, pero fueron ideas planteadas, no fueron ideas escritas matemáticamente. Las leyes de Kepler, solo que vamos a ver dónde se me quedaron. Aquí está. Las leyes de Kepler son tres afirmaciones de observaciones que Kepler pudo hacer. Esto lo encuentran en el libro, esto lo copié del libro para no escribirlo. La primera ley de Kepler afirma de que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. Ven esta parte importante. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. La segunda ley de Kepler dice, el radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Vamos a explicar mejor eso para comprenderlo. Y la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Bueno, vamos a tratar de comprender las tres leyes de Kepler. Vamos por paso, vamos por la primera. La primera creo que es la más fácil de comprender. Dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en un foco. Para ustedes recordarán de su matemática básica 1, de que la elipse es un tipo de figura que se conforma por dos puntos que se llaman focos. Vamos a ubicar primero el centro de la elipse. Vean, si supónganse que ese es el centro de la elipse, entonces la distancia que hay del centro a cualquiera de los lados más grandes se le conoce como semieje mayor. Vamos a marcarlo, ¿no? Ese es semieje mayor. Y la distancia del centro al punto más cercano se conoce como semieje menor. Esto de aquí, ven, toda esta sería el eje mayor y eso sería el eje menor, el de una elipse. Recordarán también que una elipse está conformada por dos puntos que se llaman focos. La característica de la ubicación de los focos nos permite la creación geométrica de la elipse, porque resulta que si nosotros elegimos cualquier punto sobre la elipse y dibujamos dos líneas que vayan de ese punto a los focos, la suma de estas distancias siempre es constante. ¿Sí? Supóngase que esta distancia pues, es 2,
Cuando yo seleccione otro punto, por ejemplo, por aquí, y calcule la distancia de este punto a este punto y de este punto al otro foco, esta distancia de los dos segmentos que he dibujado, pues vuelve a medir 2. Independientemente de dónde es ese punto, esos dos segmentos siempre miden exactamente lo mismo. Eso es por definición lo que es una leche, ¿no? Lo que la primera ley de Kepler nos está afirmando es entonces, es que uno de los planetas se mueve en órbitas elípticas, es decir, su trayectoria sigue esta curva, en la que el Sol está en un foco. Entonces nosotros ya podemos ubicar aquí, vamos a ubicarlo aquí de color naranja, que esto sería el Sol. Y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. ¿Estamos? Observen algo bien importante. Si este es el Sol, en uno de los focos, entonces el planeta se mueve en órbitas elípticas, de tal manera de que hay veces que el Sol se encuentra más cerca de nosotros o de un planeta que en cualquier otro punto. La distancia más cercana del Sol a un planeta, es decir, vean, vamos a marcarlo aquí, esta distancia de aquí, miren, se le conoce como perihelio. ¿Sí? Perihelio. Y la distancia más lejana en la que se encuentra un planeta al Sol se le llama afelio. ¿Estamos? La palabra helio, solo quiero verificar cómo se escribe afelio. Creo que lleva una H. Si no, no lleva una H. Sí, pensé que llevaba una H. La palabra perihelio, helio es por el Sol. Estamos generalmente, cuando hablamos de perihelio o afelio, en este caso, estamos hablando de distancias respecto al Sol. Dependiendo del objeto del que estamos hablando, pues esta última palabra va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, noten que la distancia entre el Sol y un planeta, supongamos la Tierra, no es constante y va variando a lo largo de una órbita, de una vuelta que dé. Esta vuelta de aquí, vean, esta vuelta, nosotros la medimos con años. Resulta que esta vuelta tiene aproximadamente, o se cumple en aproximadamente 365.24 días. Casi, ¿verdad? Aquí hay más decimales. Una vuelta completa no se da en 365 días exactos. Vean que pues, nos sobra 0.24 días cada giro, no cada año, por así decirlo. Eso significa que en una vuelta, pues acumulamos 0.24. En otra vuelta, pues ya es 0.48. En otra vuelta, pues ya son 0.70. ¿Y qué sería? 0.72. Y en otra vuelta, pues llegamos a 0.96. Casi un día. Eso significa que cada 4 años, pues ya estamos descompensados casi un día. Por lo tanto, cada 4 años, pues hay que agregarle un día a nuestro calendario. A eso se le conoce como el año bisiesto. El año bisiesto existe entonces por este pequeño desfase de 0.24 días que nos sobra cada vez que nuestro planeta completa una vuelta alrededor del Sol. Entonces, recuérdense, la distancia más grande se llama afelio. La distancia más corta, no sé cómo sería. Por ahí revisen su micrófono porque hay uno activo, por favor. Si no podemos escuchar cosas que no deberíamos escuchar, ¿verdad? Siempre revisen eso. Generalmente las personas que se conectan al este momento son muy activos. Siempre revisen, por favor. También para no interrumpir la clase. Entonces, por favor, lo respectivo de acá. Ahí estamos. A ver, pues entonces, por favor, hay una frase por ahí que yo he visto mucho, bueno, tal vez no he visto mucho, ¿no? Pero pues he visto de vez en cuando en Facebook o en otras redes sociales, de que afirma de que si nuestro planeta Tierra hubiera estado 1 centímetro más lejos o 1 centímetro más cerca, no existiría vida en el planeta, lo cual no es cierto, ¿no? Porque la distancia alrededor del Sol pues varía a lo largo del año. Es decir, hay un intervalo en el que puede existir la vida dentro de ese planeta. Es un intervalo muy, muy, muy grande, ¿verdad? Afortunadamente la Tierra se encuentra entre ese intervalo, en esa zona que se conoce como zona habitable. Muy bien, eso dice entonces la primera ley de Kepler, que el Sol se encuentra en uno de los focos
y un planeta se mueve en trayectoria elíptica. Yo estoy exagerando aquí las trayectorias. Realmente las trayectorias pues, no son con elipsis tan achatadas. Son elipses pues casi circulares, no circulares completamente. Porque si fueran circulares, pues únicamente un foco y es un círculo, ¿no? Pero no son circulares. Muy bien. Vamos con la segunda ley. El radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Bueno, vamos a tratar de explicar esa ley. Vamos a copiar a nuestro Sol. Lo pegamos por aquí. ¿Sí? Supónganse que esta es nuestra órbita. Bueno, no es que exista la órbita, no es que ustedes vayan a ver. Supónganse que nosotros pudiéramos ir al espacio y ver pues una línea por donde nuestro planeta se mueve. No, esta trayectoria realmente no existe. Nosotros solo la dibujamos para más o menos guiarnos de cuál es la trayectoria, cuál es la órbita de un planeta alrededor de nuestro Sol. Muy bien, la segunda ley de Kepler nos dice que vean, el radio vector, dice, ¿no? El radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Bueno, entonces, para eso, pónganse lo siguiente. Vamos a borrar nuestro planeta. Por aquí, ahí está. Supónganse que nuestro planeta en un instante se encuentra por aquí. Ahí está nuestro planeta. Entonces, el radio vector es la distancia que va del Sol al planeta. Vean, este es el radio vector. Como el planeta se mueve constantemente, supónganse que el planeta ya está después de cierto tiempo ya está en ese punto, pues entonces el radio vector, supónganse por ahí, no me deja más. Supónganse que el radio vector en otro punto es esto. Entonces, como el radio vector se va moviendo junto con el planeta, entonces estamos barriendo un área. En este caso estamos barriendo esta área que se encuentra aquí en medio, ¿ven? Esta área que barremos o esta área que va arrastrando el vector es el área al que el problema me dice. Entonces, el tiempo que tardó en esto, vean, supónganse que el tiempo aquí esté, el tiempo que tardó el planeta en moverse aquí hizo que se barriera esta área de aquí. Llamemos a esta área un área A. Pensemos que nuestro planeta ahora se encuentra cerca, en un punto cercano al perihelio. Se supone que tiene que barrer áreas iguales en tiempos iguales. Vean que entonces, dado de que los vectores son más cortos aquí, para que sea un área más grande, pues entonces tiene que ser una abertura más grande, ¿no? Para que las áreas sean equitativas. Sí. Observen de que esta distancia, bueno, no parece mucho, vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner nuestro planeta un poquito más por acá, para que tenga un poquito más de sentido nuestras figuritas. El radio vector por aquí, el radio vector por acá. El área que ha barrido, entonces, es este de aquí. Muy bien. Para que las áreas sean iguales, entonces, vean, nuestro sentido común nos dice algo. Para que las áreas sean iguales, la distancia aquí tiene que ser mayor, ¿verdad? La distancia aquí tiene que ser mayor. Es decir, aquí, este arco, vamos a llamarlo arco 1, y este arco 2, para que las áreas sean iguales, entonces el arco 2 tiene que ser mayor al arco 1, inevitablemente, ¿no? Y si tienen que hacerlo en tiempos iguales, dado de que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, si son áreas iguales, pero este es una mayor distancia en tiempos iguales, significa, vean, si hacemos la relación entre distancia y tiempo, dado que el tiempo permanece constante y la distancia aumenta para uno de los casos, entonces resulta que los planetas o
o cualquier objeto que se encuentre orbitando cualquier otro objeto, va a moverse más rápido, va a ser su movimiento más rápido cuando esté en las cercanías del planeta que cuando esté más alejado de él. Por lo tanto, esa segunda ley de Kepler, de alguna otra manera, me está diciendo de que los objetos se mueven más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están más lejos de él. ¿Estamos? Otra forma de poder demostrar esto es con la conservación del momento angular. Recuérdense que el momento angular se genera cuando dos objetos giran alrededor de uno, ¿no? Entonces, cuando un objeto gira alrededor de otro. Entonces, si estamos hablando de que el momento angular se conserva, el momento angular al inicio tiene que ser igual al momento angular al final. El momento angular, ustedes se recordarán, para partículas, que se calcula como la distancia por la masa por la velocidad, ¿verdad? Y al final sería radio por masa por velocidad final. Como la masa es constante, entonces me está diciendo que el radio al inicio, por la velocidad al inicio, tiene que ser igual al radio al final por la velocidad al final. Por lo tanto, vean, me está diciendo que estos productos son constantes. Distancia por velocidad es constante. Mientras mayor sea la distancia, para que permanezca constante, entonces la velocidad tiene que disminuir. Y mientras menor sea la distancia, la velocidad debe aumentar. Entonces, también la conservación del momento angular me permite mostrar que los objetos que orbitan alrededor de otro se mueven más rápidamente cuando están más cerca de este que cuando están más lejos de él. Eso me afirma la segunda ley de Kepler. La tercera ley de Kepler ya es más matemática. Me dice que el cuadrado del periodo orbital, o sea, el periodo, recuerden, el periodo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta, en este caso, pues en realizar una órbita, de cualquier planeta, es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita. Al cubo del semieje mayor. ¿Ven lo que me está diciendo aquí? La tercera ley de Kepler me afirma que el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor, donde A es el semieje mayor. ¿Estamos? Semieje mayor. Por lo tanto, mientras más lejos esté un planeta del Sol, mientras más grande sea este semieje, mayor va a ser el periodo. Eso me está diciendo esta ecuación. Por lo tanto, en nuestro sistema solar, dado que pues primero está Mercurio, luego está Venus, luego está la Tierra, luego está Marte, luego está Júpiter, luego está Saturno, Urano, los planetas más alejados van a tener periodos más grandes, es decir, esperaríamos que tarden más tiempo en completar una vuelta. Y si miramos esto de aquí, periodo de revolución, creo que este periodo de revolución creo que es del respecto a su eje, creo que no estoy aquí, si estoy equivocado. Vamos a ver, permítanme un momentito. No, 3.56 puede ser a 7. Así. Ese es el tiempo que tarda en segundos en completar una vuelta. Vean el tiempo que tarda Mercurio en completar una vuelta. 7.60 por 10 a la 6. Luego Venus 1.94 por 10 a la 7. Luego la Tierra 3.56 por 10 a la 7. Vean las potencias de 10. 6, 7, 7, 7, esas 3, cada vez el dato va aumentando. 8, 8, vean. 9, 9, 9, y estos datos van aumentando. Mientras más alejado esté el planeta del Sol, en este caso hablando de nuestro sistema solar, mayor va a ser el periodo de revolución, es decir, mayor tiempo se va a tardar en completar una vuelta. ¿Estamos? ¿Bien? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y la Luna, que la omitimos, ¿verdad? Porque la Luna gira no alrededor del Sol, sino gira alrededor de nosotros, ¿verdad? ¿Se comprenden las tres leyes de Kepler? La tercera ley de Kepler es más fácil, es más fácil de demostrar. Para eso, pues vamos a suponer un sistema en el que un objeto está girando alrededor de otro.
Y para eso vamos a suponer pues, cualquier objeto. Supónganse que esto es un planeta. Y esto es una luna. Y esta luna orbita alrededor de ese planeta. ¿Por qué la luna esta no cae? Pues por la misma idea de lo que pasaría en lo siguiente. Imagínense. Supónganse que ustedes están aquí sobre el planeta y lanzan un objeto. Cuando ustedes lancen el objeto, pues inevitablemente va a caer al suelo, ¿no? Si lo lanzan más rápido, pues el objeto llegará más lejos. Y si lo lanzan más rápido, el objeto llegará aún más lejos. Y mientras más rápido lo lancen, el objeto llegará cada vez y cada vez más rápido. De tal manera de que va a existir una rapidez lo suficientemente grande de que va a hacer que el objeto siempre esté cayendo, lo que va a generar que empiece a orbitar alrededor del planeta. Eso mismo está haciendo la Luna. Dado de que la atracción gravitacional de la Luna hacia la Tierra ya es muy pequeña porque pues, está hasta allá arriba, entonces la fuerza que necesita para caer le permite estar orbitando. ¿Estamos? La Luna está cayendo, pero cae con estilo. Muy bien. De acuerdo a la ley de gravitación universal de Newton, pues los objetos se atraen como una fuerza descrita por esa ley. ¿Verdad? Observen de que esta fuerza la podemos comparar con una fuerza centrípeta en un movimiento circular. La fuerza centrípeta, recuérdense ustedes que se calcula como la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿verdad? Siendo el radio pues la distancia de este al centro del planeta. Pero la fuerza centrípeta aquí que sufre este planeta está descrito por la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal dijimos que era G por la masa del objeto que se orbita, por la masa del objeto que orbita, dividido el cuadrado de la separación. Y eso es igual a masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Ahora, observen que puedo cancelar aquí un radio y puedo cancelar la masa, vean, la masa del objeto que está orbitando. En este caso, entonces, ya me va a quedar aquí la expresión constante de gravitación universal por la masa del planeta que se orbita, dividido R, y eso es igual a la velocidad al cuadrado. Ahora, la velocidad al cuadrado se refiere a la velocidad lineal que lleva el objeto. Pero esto lo podemos reemplazar mediante la velocidad angular. Recuérdense que definimos que la velocidad era igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Para este caso, entonces, si lo reemplazo en esta ecuación, me queda que G por M dividido R es igual a la velocidad al cuadrado, que sería velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado. Si recordamos también, dijimos que la velocidad angular se relaciona con el periodo mediante esta expresión, 2pi dividido el periodo. ¿Verdad? Eso significa que si yo reemplazo esta expresión aquí, me queda que G M dividido R es igual al cuadrado de la velocidad angular, que sería 4pi cuadrado, dividido t cuadrado por R cuadrado. Modifiquemos un poquito la expresión, pasemos este periodo a multiplicar para acá, pasemos este radio a multiplicar y este GM a dividir. Entonces aquí me queda, vamos a ver, t cuadrado es igual a 4pi cuadrado, dividido G por M, multiplicado por R cubo. Sí, ¿verdad? Porque este radio pasa como R cubo. Entonces observen de que aquí estamos viendo prácticamente la tercera ley de Kepler. El cuadrado del periodo es proporcional. Noten que aquí se ha cambiado de proporcionalidad por una constante, ¿no? Que esta constante es 4pi cuadrado, porque es constante, que es constante, y la masa del planeta, que se supone constante, por radio al cubo. Entonces, esta es la tercera ley de Kepler para objetos que giran alrededor de otro. ¿Estamos? Dato, vean que este dato lo encuentran ustedes en la tablita que estábamos viendo sobre la información planetaria. El cuadrado del periodo dividido su radio al cubo, vean qué valores me da para cada planeta. Me da casi constante, ¿verdad? Vean, casi constante, 2.98, 2.9, casi 3 por 10 a la menos 19 para cada uno de esos planetas.
O sea, que la tercera ley de Kepler se cumple en la mayoría de los casos. ¿Estamos? Para cualquier objeto, entonces, la constante de Kepler se calcula como 4pi cuadrado dividido entre la constante de gravitación universal y la masa del objeto que se está orbitando, ya sea el Sol, en el caso de la Tierra alrededor del Sol, o sea de la Luna, en el caso de la Tierra, de la Luna que orbita la Tierra. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Tenemos ejercicios de estas, ups, me acabó el cuaderno otra vez, de estas leyes de Kepler. A ver, dice este problema. El cometa Halley, de la figura 1314, se aproxima al Sol hasta dentro de 0.57 unidades astronómicas. Bueno, entonces aquí hay una unidad de medida nueva. Bueno, aquí me lo menciona. Y su periodo orbital es de 5.6 años. Vean, el periodo orbital se refiere al tiempo que tarda en completar una vuelta. Eso significa que el cometa Halley tarda 75.6 años en dar una vuelta al Sol. Imagínense, 75.6 años en dar una vuelta. UA es el símbolo para unidad astronómica, donde una unidad astronómica es de 1.5 por 10 a la 11 metros, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Vean que aquí teníamos una distancia para la Tierra y el Sol, ¿no? Para la Tierra, el radio promedio desde el Sol es de 1.496 por 10 a la 11. Pero como dijimos que varía, ¿no? A veces está más lejos, a veces está más cerca, en los puntos afelio y perihelio. Entonces la distancia media pues, es esta de 1.5 por 10 a la 11 metros. A esa unidad o esa distancia la conocemos ahora como unidad astronómica. Entonces vamos a subrayarla para que ustedes puedan notar mejor. Una unidad astronómica es 1.5 por 10 a la 11 metros, que es la distancia media Tierra-Sol, ¿verdad? Para podernos dar una idea de más o menos cuánto es la distancia a otros objetos, porque es muy grande, ¿no? La distancia del Sol a la Tierra, pues es una unidad astronómica. Entonces, dice, se aproxima al Sol hasta dentro de 0.57 unidades astronómicas. Es decir, la distancia más cercana, el perihelio del cometa Halley al Sol es de 0.57 unidades astronómicas. El problema pregunta, ¿qué tan lejos del Sol viajará el cometa Halley antes de comenzar su viaje de regreso? Prácticamente lo que me está diciendo es cuánto mide esto de aquí. Eso es lo que me está diciendo el problema. Para eso, para poder resolver este problema, vamos a utilizar la tercera ley de Kepler. Porque dijimos que la tercera ley de Kepler afirma de que el cuadrado del periodo es 4pi cuadrado dividido g por m multiplicado por r cubo. En este caso, vean, todo esto mide 2a. Como el problema, la ley de Kepler me dice que es el semieje al cubo, es decir, esta distancia, ¿no? El semieje mayor. En este caso, el problema podríamos escribirlo como t cuadrado es igual a 4pi cuadrado dividido gm por a cubo. Como m se refiere a la masa del objeto que se está orbitando, en este caso el Sol. La constante de gravitación es constante, 4pi cuadrado es constante. El periodo, pues lo tenemos, ¿no? En años por lo menos, y con eso podemos determinar cuál es la distancia del semieje mayor de la órbita del cometa Halley. El cometa Halley se espera que venga a la Tierra, o por lo menos sea visible en la Tierra en el año 2065. Pues esperemos estar para poderlo ver, ¿no? En este caso, entonces, a cubo sería t cuadrado por g por m dividido 4pi cuadrado. Y por lo tanto, a sería la raíz cúbica de t cuadrado de gm dividido 4pi cuadrado. En este caso, entonces, vamos a ingresar datos a nuestra calculadora ingresándolos de manera adecuada. El periodo en segundos. Como tenemos que es de 5.6 años, 75.6 lo vamos a multiplicar por 365 días promedio. Esto lo vamos a multiplicar por 24 horas que tiene el día. Lo vamos a multiplicar por 3.600 segundos que tiene el día. Y así ya tenemos este dato en segundos.
por todo esto al cuadrado. Por la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ya no va a caber el resto. Vamos a movernos entonces. Multiplicado por la masa del Sol, pues vamos a ver cuánto es la masa del Sol, ¿no? El Sol tiene una masa de 1.989 por 10 a la 30. 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Todo esto dividido entre 4pi cuadrado. Y esta raíz, que es una raíz cúbica. Veamos entonces de cuánto es este dato. Vamos a ver, raíz cúbica, no, eso es cubo, raíz cúbica, ahora sí. De 75, perdón. Ah, no, 6.6 por 365 por 24 por 3600 al cuadrado. Por 6.67 por 10 a la menos 11. Por 1.989 por 10 a la 30. Todo esto se divide entre 4pi cuadrado. Si todo está bien, vamos a ver, me da ese valor. 2.67 por 10 a la 12 metros. Vamos a convertir esto a unidades astronómicas. Por, dijimos que 1.5 por 10 a la 11 metros es una unidad astronómica. Vean, 1.5 por 10 a la 11 decía el problema. Entonces hallemos aquí cuánto es esta distancia en unidades astronómicas. Entonces dividimos entre 1.5 por 10 a la 11. Entre paréntesis mejor, 1.5 por 10 a la 11. Esto me da 17.82. 17.82 unidades astronómicas. Entonces A mide 17.82. Por lo tanto, 2A, que es la totalidad del eje mayor, vean, 2A, sería el doble de esto, ¿verdad? Entonces, 2A, tengo esto por 2, me queda 35.64 unidades astronómicas. Y como esta distancia es de 0.57 unidades astronómicas, entonces podemos hallar cuánto es esto, ¿no? Entonces yo puedo escribir aquí 0. ¿Qué dijimos? 57. Más X tiene que ser igual a 35.64 unidades astronómicas. De tal manera entonces que X sería 35.64 menos 0.57. Menos, ahí está, 0.57. Es 35.07. Entonces 35.07 unidades astronómicas. Y esa es la distancia más lejana. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, sí, nada que más o menos. Es la distancia del Sol al cometa Halley en el punto más alejado. 35.07, aproximadamente 35 unidades astronómicas. Eso significa que el cometa Halley se aleja 35 veces más o menos la distancia que hay entre la Tierra al Sol, medido desde el Sol. Tiene sentido dado que se tarda 75.6 años en completar una vuelta. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿verdad? Sí, muy bien. No es otro problema. Las leyes de Kepler fueron muy útiles para cuando cuando el ser humano intentó lanzar satélites alrededor de la Tierra. Es decir, que permita que los satélites se encuentren dando vueltas alrededor de la Tierra. Las ecuaciones de Kepler y las ecuaciones de la ley de gravitación universal permitieron todo eso. A ver, dice el problema. Se lanzó un satélite espía en una órbita circular
con una altura de 700 kilómetros sobre la superficie terrestre. Determina su velocidad y periodo orbital. Sí. Bueno, entonces, pues supongamos que este es nuestro planeta y que queremos lanzar aquí nuestro satélite. Estos generalmente son paneles solares, dado de que pues, allá en el espacio no pueden llevar su extensión, ¿no? Y conectar la extensión a la Tierra para tener energía eléctrica. Entonces se utilizan paneles solares. La Estación Espacial Internacional, que es un conjunto de espacios de cada uno de los gobiernos que tienen posibilidades de poder llevar materiales al espacio, pues han construido. Este está constituido de varios paneles solares. Incluso pues pasa sobre Guatemala en un par de ocasiones, no si pasa por la noche, es posible ver, una noche clara, es posible ver la Estación Espacial Internacional moviéndose, ¿no? Sobre nosotros. Si este satélite, según lo que el problema indica, se encuentra a 700 kilómetros desde la superficie de la Tierra, kilómetros, pues determinemos cuánto debería ser su velocidad y su periodo orbital. ¿Y cómo voy a hacer para hacer eso? Bueno, la ventaja es que el problema me dice que la órbita es circular. Para que la órbita sea circular, pues no es posible, ¿no? Porque se supone que se tiene que mover de forma elíptica, de acuerdo a la primera ley de Kepler. Entonces, los satélites tienen que llevar ahí una especie de combustible que les permita estar corrigiendo esa órbita elíptica que la primera ley de Kepler dice que debería llevar. Y una pregunta, ¿esos satélites sabía que funcionaban con energía solar, no? Sí, Cuando está habla de combustible, ¿es energía solar o tienen algún otro tipo de combustible? El combustible tiene que llevar otro tipo de combustible. Cuando ese combustible se acaba, entonces el satélite queda inservible e inevitablemente pues va a caer al planeta. Ok. A ver, pues, ¿qué conocemos? Vamos a dibujar aquí. Ahí estamos. Esta línea, esto es el radio terrestre. La tercera ley de Kepler me afirma de que el cuadrado del periodo es igual a 4pi cuadrado de g por la masa multiplicado por el radio al cubo. En este caso, el radio es la distancia desde el centro del planeta a donde se encuentra el satélite. En este caso, pues es RT más 700 kilómetros. Permítanme un momento, solo le bajo un brillo a esto porque es molesto, se calienta un poco la pantalla. Entonces, aquí me queda t cuadrado es igual a 4pi cuadrado dividido g por m por el radio terrestre más los 700 kilómetros. Entonces, en este caso, pues aquí ya puedo determinar cuál será el periodo de este satélite, ¿verdad? Sacando la raíz cuadrada de 4pi cuadrado dividido g por la masa terrestre por el radio terrestre más 700 kilómetros. En raíz cuadrada, eso sí, ¿verdad? No en raíz cúbica, sino en raíz cuadrada. Entonces, ingresemos datos a nuestra calculadora para determinar este valor del periodo orbital. Aquí me queda entonces 4pi cuadrado de la constante de gravitación, 6.67 por 10 a la menos 11. ¿Estamos? Por la masa terrestre, que es 5.98 por 10 a la 24, creo yo. Quiero verificar a ver si no me equivoco. ¿Me corre si 98, 97? Vamos a ver. 5.97. Ahora sí, 5.97 por 10 a la 24. Vamos a ver qué más datos hay. No quiero que ver. Sacar. Todo esto multiplicado por el radio terrestre, que es de 3.560 o 3.500 algo kilómetros. Vamos a ver cuánto es. La Tierra, nada que ver. 6.370 por 10 a las 6 metros. 6.370 por 10 a las 6 metros. Más 700 kilómetros. 700 por 10 a la 3. Y todo esto al cubo. Ahí estamos. Ahí está. Aquí el cubo. Dejé perdido ese cubo, ¿ven? Ese cubo que estaba por acá. No me había estado copiando. Entonces, si no estoy equivocado, pues ahí está el valor. El periodo, dado de los datos que estamos usando, pues me lo va a proporcionar en segundos. Entonces me queda
Sígueme. Creo que era 6.307, no 6.307. Ah, sí. Gracias, muy amable. 6.307. Ahí está, muy amable. Ahí está. Gracias. Si no, no me vas a salir. Muy amable. Sí, perdón, ese es el radio promedio, el 6.307. ¿Cuál te dijo, perdón? ¿El radio promedio, no? ¿O estoy equivocado? Sí, es exactamente. Sí, es el radio promedio, porque realmente como la Tierra no es esférica, entonces la distancia desde el centro del planeta a la superficie va variando, ¿no? Entonces se toma generalmente así como un radio promedio. Es el radio promedio que permite generalmente determinar cualquier cálculo, utilizarlo para cualquier cálculo. Ese ya estaba dado ahí en la tablita que usted tenía, Ángel. Exactamente. Ahorita que está allí, ahí lo pueden localizar. Ok. Muy bien, en este caso entonces el periodo sería de 5.919.14 segundos. ¿Verdad? Segundos. Pues, veamos cuánto es esto, entonces dividámoslo entre 60, eso me da minutos, 98 minutos. Dividémoslo entre 60 y me quedaría entonces que el periodo orbital de esto, para un dato más exacto, es de 1.64 horas. Vean entonces, vean por favor, que le estaría dando una vuelta completa a la Tierra cada 1.64 horas. Sí, la Estación Espacial Internacional, yo me recuerdo que tenía una aplicación en mi celular para monitorear la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver, Estación Espacial Internacional. Se está moviendo a una velocidad de 27.600 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional se mueve a 7.707 metros sobre segundo. Vea, 7.707 metros cada segundo. Generalmente le da 15.5 vueltas al mundo por día. Esa es la Estación Espacial Internacional, imagínense. Bueno, solo curiosidades, ¿no? Entonces el periodo es este, en segundos o en horas. Luego me dice determine su periodo orbital ya y su velocidad. Entonces vamos a determinar la velocidad. Para determinar la velocidad, pues vamos a determinar primero su velocidad angular. Su velocidad angular dijimos que es 2pi dividido el periodo. En este caso, entonces, veamos. Vamos a ver, era este. Entonces me quedaría 2pi dividido esto. Ahí está la velocidad angular, que es muy pequeña, vean. 1.061061 por 10 a la 3. A la menos 3 radianes sobre segundo. Y para determinar la velocidad, recuérdense que la velocidad lineal se calcula como la velocidad angular multiplicada por el radio. En este caso, entonces, la velocidad angular ya tenemos. ¿Y el radio cuál sería? El radio es la distancia desde el centro hacia donde se encuentra. En este caso, entonces, sería la velocidad angular multiplicado por el radio terrestre más la altura a la que está orbitando. En este caso, entonces, la velocidad angular, solo quiero ver algo porque me surgió una de aquí. Vamos a ver dónde están. Ah, sí, la puse. Entonces, aquí me quedaría esta velocidad multiplicada por el radio terrestre que dijimos que es de 6.37 por 10 a la 6, más los 700 kilómetros, 700 por 10 a la 3. Entonces me queda de que su velocidad es de 7.504.82 metros sobre segundo. Un poquito más despacio, entre comillas, que la velocidad de la Estación Espacial Internacional, que tiene una rapidez de 7.706. El 7.707 metros sobre segundo, perdón. Y ahí tenemos entonces la velocidad a la que debería moverse. Por ejemplo, ¿han oído ustedes de esos satélites que Guatemala envió, ¿no? Que la Universidad del Valle envió, el CubeSat que le pusieron? O, por ejemplo, los satélites que el proyecto Morazán, que es un proyecto de la Universidad de San Carlos con Centroamérica, que desean lanzar un satélite. Esos satélites generalmente son satélites pequeñitos, cubos de aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. En esos cubos, pues se tiene que meter toda la información que las personas deseen.
cada vez que hay un viaje a la Estación Espacial Internacional, se llevan todos estos pequeños satélites de cada uno de los que cada uno de los países ha proporcionado. No es que lancen un cohete, ¿no? Como hicieron el año pasado, que había un montón de memes de que la Universidad del Valle estaba lanzando cohetes. Realmente no es que esté lanzando cohetes, sino pues ellos les dan, la NASA les permite que ellos puedan como que enviar ese paquete al espacio, ¿no? Envían ese paquete cuando ya están en la Estación Espacial Internacional, pues como que abrieron la escotilla, ¿no? Abren la ventana y dejan caer esos cubitos, esos pequeños satélites, pues están orbitando o dan unas 3 o 4 vueltas a la Tierra y poco a poco empiezan a caer, y cuando empiezan a ingresar a nuestra atmósfera, debido a la fricción de la atmósfera y la velocidad que llevan, se desintegra. Y allí murió el satélite, ¿verdad? Entonces no son satélites como estos, porque los satélites pues deberían llevar un tipo de combustible que les permita corregir las órbitas que van a tener, ¿verdad? Al final los objetos están cayendo. Entonces el CubeSat y cualquier satélite, o los satélites que han mandado muchos países, pues pueden realizar observaciones en un par de vueltas, tampoco es un par de vueltas, no, un conjunto de vueltas al espacio, tomando monitoreos desde el espacio para algunos datos específicos, y luego al caer, cuando ya la órbita es muy pequeña, pues entonces empiezan a desintegrarse y es el fin del satélite, ¿no? Entonces, las estrategias para esos pequeños satélites es que deben ser bien, bien específicas las mediciones, porque no se esperaría de que cuando la NASA dice, miren, ya acabamos de lanzar su satélite, ¿no? Y empezamos a tomar las mediciones, nos damos cuenta de que hubo una falla y no se pudo tomar mediciones de nada. Entonces, el tiempo invertido para que esas mediciones se pudieran realizar, pues no fueron en vano prácticamente. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos miramos el día miércoles. Recuerden que el lunes es feriado oficial. Audio Jungle.